Mi nombre es Patricio Lombardi. Tengo 60 años exactos, y la semana pasada descubrí que mis 3 hijos ya se habían repartido toda mi herencia creyendo que yo estaba muerto. Durante 6 meses fingieron llorar mi muerte. Organizaron un funeral multitudinario donde dijeron los discursos más emotivos que hayas escuchado. Y después se sentaron como buitres a dividirse mis propiedades, mis ahorros y hasta los muebles de mi casa. Pero hay un pequeño detalle que no calcularon. Yo estoy perfectamente vivo. Los estuve observando todo este tiempo desde las sombras, y ahora que sé quiénes son realmente mis hijos, les voy a dar la lección más dura de sus miserables vidas. Imagínate la escena. Yo había viajado a Europa para hacerme un tratamiento médico experimental, un procedimiento que requería mantener absoluto secreto durante 6 meses para evitar interferencias legales. Les dejé una carta explicándoles la situación. Les dije que si algo salía mal, podrían no saber nada de mí durante medio año, pero que confiaran en que estaría bien. Lo que no esperaba era regresar y encontrarme con que habían declarado mi muerte, cobrado los seguros de vida, vendido mis propiedades y se habían repartido todo como si fuera un botín de guerra. Pero lo peor no fue descubrir que creían que había muerto. Lo peor fue escucharlos hablar en mi propio funeral, decir lo mucho que me habían querido, llorar lágrimas de cocodrilo frente a 200 personas y después, esa misma noche, celebrar con champán francés lo mucho que cada uno había heredado. Mi hijo mayor, Rodrigo, brindó diciendo: «Por fin nos liberamos del viejo tacaño». Mi hija del medio, Esperanza, agregó: «Ahora sí vamos a poder vivir como merecemos». Y mi hijo menor, Joaquín, cerró la celebración con: «Lo único bueno que hizo el viejo en su vida fue morirse y dejarnos esta fortuna». Esas palabras las escuché escondido detrás de la puerta de mi propia casa, en la que había entrado como un ladrón para recuperar algunos documentos importantes. Durante 6 meses, mientras yo luchaba contra una enfermedad que casi me mata, ellos estaban calculando cuánto dinero iban a heredar cuando yo me muriera. Para que entiendas la magnitud de esta traición, tengo que contarte quién soy yo realmente, y cómo llegué a tener una fortuna que mis propios hijos codiciaron tanto como para celebrar mi supuesta muerte. Yo nací en una familia de inmigrantes italianos que llegaron a Argentina sin un peso en el bolsillo, pero con una voluntad de hierro para trabajar. Mi padre, Giuseppe Lombardi, era albañil, y mi madre, Caterina, cosía ropa en una fábrica textil. Vivíamos en un conventillo en San Telmo, 5 personas en una pieza de 3 metros por 4, pero nunca nos faltó comida en la mesa ni amor en la familia. Desde los 12 años trabajé después del colegio. Vendía diarios en la estación de trenes, hacía mandados para los comerciantes del barrio, ayudaba a mi padre los fines de semana cargando ladrillos en las obras. Cada peso que ganaba se dividía en 3 partes, una para mi madre, una para mis ahorros y una para mis gastos personales. A los 18 años, con los ahorros de 6 años de trabajo, compré mi primera máquina de coser industrial. Era usada, vieja, pero funcionaba. Instalé mi taller en el patio del conventillo y empecé a hacer ropa por encargo. Trabajaba 18 horas por día, 7 días a la semana, pero cada mes podía comprar una máquina más. Me casé con Miriam cuando tenía 25 años. Era una mujer hermosa, trabajadora, que entendía lo que significaba construir algo desde la nada. Juntos montamos el primer taller textil serio, con 10 empleados y contratos, con tiendas importantes del centro. Rodrigo nació cuando yo tenía 28 años. Era un bebé sano, hermoso, que lloraba fuerte y tenía los ojos negros de su madre. 2 años después llegó Esperanza y 3 años más tarde, Joaquín. 3 hijos que fueron la alegría de mi vida, por los que trabajé como un animal para darles todo lo que yo no había tenido. Durante 30 años construí un imperio textil. De 10 empleados pasé a tener 300. De un taller pasé a tener 5 fábricas. De hacer ropa simple pasé a producir para las marcas más importantes del país. Pero nunca olvidé de dónde venía. Nunca maltraté a mis empleados. Nunca evadí impuestos. Nunca hice negocios sucios. Mis hijos crecieron en una casa grande en Belgrano, fueron a colegios privados bilingües,
Tuvieron empleadas domésticas, choferes, vacaciones en Europa todos los años. Todo lo que yo no había tenido, ellos lo tuvieron multiplicado por 10, pero con una condición. Tenían que estudiar, tenían que esforzarse, tenían que demostrar que merecían los privilegios que yo les estaba dando. Rodrigo estudió Administración de Empresas y desde los 23 años trabajó conmigo en la empresa familiar. Era inteligente, tenía buenas ideas, entendía el negocio. Esperanza estudió diseño de modas y se encargó de la parte creativa de la empresa. Joaquín estudió ingeniería industrial y manejaba la producción y la logística. Durante años fuimos una familia empresaria ejemplar. Los 3 chicos trabajaban conmigo, la empresa crecía, ganábamos mucho dinero. Miriam se ocupaba de coordinar todo desde casa. Era el corazón de la familia, la que nos mantenía unidos. Pero cuando Miriam murió hace 5 años, todo cambió. Mi esposa había sido el pegamento que mantenía unida a la familia. Sin ella, empezaron a salir a la luz las verdaderas personalidades de mis hijos, personalidades que me horrorizaron. Rodrigo, que siempre había sido ambicioso, se volvió codicioso. Empezó a cuestionar todas mis decisiones, a sugerir que yo ya era muy mayor para dirigir la empresa, a insinuar que era hora de que él tomara el control total. Esperanza, que siempre había sido caprichosa, se volvió déspota. Quería que la empresa pagara sus gastos personales, sus viajes, sus compras compulsivas de ropa y joyas. Joaquín, que siempre había sido el más tranquilo, se volvió resentido. Creía que yo favorecía a sus hermanos y que él merecía una parte más grande de la empresa. Los últimos 3 años antes de mi viaje a Europa fueron un infierno. Cada reunión familiar terminaba en pelea. Cada decisión empresarial era cuestionada. Cada peso que yo gastaba en mí mismo era criticado como un derroche que les estaba robando a ellos su herencia. «Papá», me decía Rodrigo, «ya tenés 60 años. Es hora de que te retires y nos dejes manejar todo a nosotros». «Papá», me decía Esperanza, «vivís como un miserable teniendo tanta plata. Gastátela, disfruta la vida. Total, cuando te mueras todo va a ser nuestro». «Papá», me decía Joaquín, «no entiendo por qué seguís trabajando tanto. Ya ganaste suficiente dinero para 10 vidas». Lo que no entendían es que yo no trabajaba por el dinero. Trabajaba porque era mi pasión, mi identidad, mi manera de honrar el sacrificio de mis padres que habían venido de Italia sin nada. Para ellos, la empresa era solo una máquina de generar dinero que estaban esperando heredar. El año pasado empecé a sentirme mal, dolores en el pecho, falta de aire, cansancio extremo. Fui al cardiólogo y los estudios mostraron una condición muy seria que requería una operación inmediata. Pero no cualquier operación. Los médicos de Argentina me dijeron que mi caso era tan complicado que necesitaba un especialista que solo existía en Suiza. El doctor Müller, el cirujano suizo, me explicó que la operación era experimental, que requería 6 meses de preparación y recuperación en absoluto secreto para evitar interferencias legales con el protocolo médico. «Señor Lombardi», me dijo, «si alguien se entera de que está acá si hay presiones legales o mediáticas, tendremos que suspender el tratamiento y usted morirá en 3 meses». Decidí ir a Suiza sin decirle a nadie exactamente qué me iba a hacer. Les dejé una carta a mis 3 hijos, explicándoles que tenía que hacer un viaje médico muy delicado, que estaría incomunicado durante 6 meses, que si no sabían nada de mí durante ese tiempo, no se preocuparan, porque estaba en buenas manos. «Si algo sale mal», les escribí en la carta, «quiero que sepan que los amo, que estoy orgulloso de ustedes y que todo lo que construí durante mi vida es para que ustedes y sus familias puedan vivir bien». También les dejé instrucciones de que si no tenían noticias mías en 8 meses, podían asumir lo peor. Lo que esperaba era que me extrañaran, que se preocuparan, que me esperaran con ansias. Lo que no esperaba era que después de solo 2 meses sin noticias mías, decidieran que había muerto y empezaran los trámites para cobrar la herencia. La operación en Suiza fue un éxito, pero la recuperación fue larga y dolorosa. Durante 4 meses no pude hacer nada más que descansar en una clínica privada en los Alpes, rodeado de enfermeras que no hablaban español
y médicos que me visitaban una vez por semana para controlar mi evolución. En el quinto mes, cuando ya me sentía mejor y podía caminar sin problemas, le pedí al doctor Müller que me dejara llamar a mis hijos para contarles que estaba bien. «Todavía no, señor Lombardi», me dijo. «Falta un mes más de control para asegurarnos de que la operación fue completamente exitosa. Si hay alguna complicación en este periodo final, podríamos perder todo lo que logramos». Acepté esperar un mes más. Fue el error más grande de mi vida, porque durante ese mes mis queridos hijos terminaron de repartirse toda mi herencia y empezaron a vivir como nuevos ricos con el dinero que creían que había dejado al morir. Volví a Buenos Aires un martes de marzo, bronceado, descansado, sintiéndome mejor que nunca. El taxi me dejó en la esquina de mi casa porque quería darles la sorpresa a mis hijos de que había vuelto sano y salvo, pero cuando llegué a la puerta de mi casa, descubrí que habían cambiado las cerraduras. Toqué el timbre y una voz desconocida me atendió por el portero eléctrico. «¿Quién es?», me preguntó una mujer. «Soy Patricio Lombardi», le respondí. «Esta es mi casa». Hubo un silencio largo del otro lado, y después la mujer me dijo: «Señor, esta casa la compró mi marido hace 3 meses. Usted debe estar confundido. Mi propia casa había sido vendida. La casa donde había vivido durante 30 años, donde había criado a mis 3 hijos, donde Miriam había muerto en mis brazos, había sido vendida a extraños. Caminé hasta la empresa, que quedaba a 10 cuadras de casa. Cuando llegué, vi que habían cambiado el cartel de la entrada. Ya no decía Lombardi Textiles, ahora decía Hermanos Lombardi S.A. Habían borrado mi nombre de la empresa que yo había construido durante 40 años. Entré por la puerta de empleados para no ser reconocido por los de seguridad. Subí por las escaleras hasta el piso donde estaban las oficinas administrativas. Desde el pasillo podía ver la oficina que había sido mía durante décadas. Rodrigo estaba sentado en mi escritorio, hablando por teléfono, riéndose a carcajadas. «Sí, sí», le decía a alguien por teléfono. «Fue una suerte que el viejo se muriera cuando se murió. Si seguía vivo 2 años más, iba a fundir la empresa con sus ideas anticuadas». Se reía mientras hablaba de mi muerte como si fuera la mejor noticia de su vida. Me escondí en el baño del pasillo y empecé a llamar por teléfono a mis hijos. Primero marqué el número de Rodrigo. Escuché que sonaba el teléfono en su oficina, pero no atendió. Miré desde la puerta del baño y lo vi mirando la pantalla del teléfono con cara de fastidio antes de rechazar la llamada. Llamé a Esperanza. Tampoco atendió. Llamé a Joaquín. Lo mismo. Mis 3 hijos habían bloqueado mi número de teléfono para no recibir llamadas de un muerto. Esa tarde fui al cementerio donde supuestamente estaba enterrado. En el panteón familiar había una lápida nueva con mi nombre, mis fechas de nacimiento y muerte, y una inscripción que decía: Patricio Lombardi, padre amado y empresario ejemplar. Sus hijos nunca lo olvidarán. Sus hijos nunca lo olvidarán. ¡Qué ironía! Lo que no iban a olvidar nunca era el dinero que habían heredado cuando creyeron que me había muerto. Al lado de mi tumba falsa había flores frescas, rosas rojas caras, de las que cuestan 50 pesos cada una. Me quedé escondido detrás de un árbol para ver quién venía a llevar flores. A las 6 de la tarde llegó Esperanza con sus 2 hijos adolescentes. «Acá está el abuelo», les dijo a los chicos. «Vamos a rezar por él». Vieron rezar un Padre Nuestro y un Ave María. Después Esperanza les dijo a sus hijos: «Abuelo era un hombre muy trabajador que nos dejó muchas cosas lindas. Gracias a él, ustedes van a poder estudiar en las mejores universidades del mundo». Mis nietos preguntaron si yo había sido un buen abuelo. «Sí», les respondió Esperanza. «Era un poco estricto a veces, pero nos quería mucho, y lo más importante es que trabajó toda su vida para asegurar nuestro futuro». Mentiras, puras mentiras. Durante los últimos 3 años, Esperanza había criticado constantemente mi forma de ser, mi manera de trabajar, mis decisiones, pero ahora que creía que había muerto, yo me había convertido en el padre perfecto. Esa noche me alojé en un hotel céntrico y empecé a investigar qué habían hecho exactamente mis hijos durante los 6 meses de mi ausencia. Lo que descubrí me superó las peores expectativas. Al segundo mes de mi viaje,
Habían ido a un juez a solicitar que me declararan muerto por ausencia. Habían presentado la carta que les había dejado como prueba de que yo había ido a hacerme un tratamiento médico riesgoso. Habían conseguido certificados médicos falsos que confirmaban que el tipo de operación que me había ido a hacer tenía un 80% de mortalidad. Rodrigo había contratado al mejor abogado de la ciudad para acelerar los trámites. En tiempo récord, habían conseguido la declaración de muerte presunta y la autorización para abrir mi testamento. El testamento que yo había hecho 5 años atrás, después de la muerte de Miriam, dividía todo en partes iguales entre mis 3 hijos. La casa, las empresas, las cuentas bancarias, las inversiones, todo se repartía por tercios. Era un testamento justo que reflejaba el amor que yo creía sentir por mis 3 hijos. Pero lo que descubrí investigando en los registros públicos fue que ellos no se habían conformado con repartirse lo que les correspondía según el testamento. Habían encontrado maneras de quedarse con mucho más. Rodrigo se había quedado con la empresa completa, no solo con su tercio. Les había comprado las partes de sus hermanos, pero la compra había sido ficticia. Les había dado cheques sin fondos que después fueron perdonados como deudas entre hermanos. Esperanza se había quedado con la casa de Belgrano y además había vendido 2 departamentos de renta que yo tenía en Recoleta. Se había quedado con todo el dinero de la venta sin compartirlo con sus hermanos. Joaquín se había quedado con todos los ahorros e inversiones bancarias, más de $2 millones que habían desaparecido de las cuentas en un solo día, el día después de que abrieran mi testamento. Entre los 3 se habían robado mutuamente, pero como cada uno se había quedado con una parte sustanciosa, habían decidido no hacer escándalo y mantener la paz familiar. El funeral había sido un espectáculo que costó más de $50,000. Habían alquilado la iglesia más grande de Palermo. Habían contratado un coro profesional. Habían mandado a hacer coronas de flores que costaban $5,000 cada una. Todo pagado con mi dinero, obviamente. Rodrigo había dado un discurso que me hizo llorar de la emoción cuando lo leí en el diario. Habló de mí como del padre más generoso y trabajador del mundo, como del empresario más honesto de su generación, como del abuelo que había dado todo por su familia. Mi padre, había dicho frente a 200 personas, era un hombre que antepuso siempre el bienestar de su familia al suyo propio. Trabajó incansablemente durante 40 años para construir un patrimonio que nos permitiera a nosotros y a nuestros hijos vivir con dignidad. Su muerte nos duele profundamente, pero también nos llena de orgullo porque sabemos que su legado vivirá para siempre en cada uno de nosotros. Su legado vivirá para siempre. El legado de trabajar 18 horas por día para construir algo desde la nada. El legado de ser honesto en los negocios, aunque fuera más difícil. El legado de amar a la familia por encima de cualquier interés personal. Ese legado había durado exactamente 6 horas después del funeral, lo que habían tardado en volver a casa a repartirse la herencia. Esperanza también había hablado en el funeral. Según el diario, había llorado tanto que había tenido que interrumpir su discurso varias veces. Papá era nuestro ejemplo de vida, había dicho. Nos enseñó que el trabajo digno es la base de todo éxito, que la familia es lo más importante del mundo, que hay que ser generoso con los que menos tienen. Vamos a extrañar sus consejos, su sabiduría, su amor incondicional. Su amor incondicional. Durante los últimos 3 años, cada vez que yo trataba de aconsejarla sobre algo, me decía que ya estaba grande para recibir consejos de nadie. Cada vez que yo le decía que gastaba demasiado dinero en pavadas, me respondía que era su vida y que podía hacer lo que se le antojara. Pero en el funeral, mis consejos se habían convertido en sabiduría y mi preocupación por sus gastos se había convertido en amor incondicional. Joaquín había cerrado los discursos con palabras que me partieron el alma. Papá no era solo nuestro padre, había dicho. Era nuestro mentor, nuestro guía, nuestro mejor amigo. Nos enseñó que los valores son más importantes que el dinero, que la honestidad es más valiosa que cualquier ganancia, que el amor familiar es el tesoro más grande que puede tener una persona. Prometemos honrar su memoria, trabajando con la misma pasión
y honestidad que él nos enseñó. Los valores son más importantes que el dinero. La honestidad es más valiosa que cualquier ganancia. El amor familiar es el tesoro más grande. Todo eso lo había dicho el mismo día que había robado $2 millones de mis cuentas bancarias. Después del funeral, habían organizado un velorio en el salón de fiestas del club más caro de Buenos Aires. Habían servido el champagne más fino, la comida más exquisita. Habían contratado una orquesta de música clásica. Un velorio que parecía más una celebración que un momento de duelo. Pero lo que más me dolió fue leer en los diarios sociales que mis 3 hijos habían aparecido en las fotos del velorio sonriendo. No sonrisas protocolares de gente que trata de disimular el dolor. Sonrisas genuinas, de gente que estaba contenta. Durante la semana siguiente al funeral, investigué qué habían hecho con el dinero que habían heredado. Lo que descubrí me confirmó que ellos nunca me habían querido por quien yo era, sino por lo que yo tenía. Rodrigo había comprado una mansión en Nordelta de $2 millones. Una casa con pileta olímpica, cancha de tenis, muelle privado y helipuerto. También se había comprado un yate de $500.000 y un auto deportivo italiano de $300.000. Esperanza se había ido de viaje por Europa con toda su familia. Primero clase en todos los vuelos, hoteles de 5 estrellas, compras compulsivas en las tiendas más caras de París, Londres y Milán. En 2 meses se había gastado $400.000 en vacaciones. Joaquín había invertido en un restaurante de alta gama en Puerto Madero y se había comprado un departamento de $1 millón frente al río. También había mandado a sus 2 hijos a estudiar a universidades privadas en Estados Unidos, pagando la matrícula completa de 4 años por adelantado. En 6 meses habían dilapidado casi la mitad de la fortuna que a mí me había llevado 40 años construir. Dinero que yo había ganado trabajando 18 horas por día durante décadas, ellos lo habían gastado en lujos y caprichos como si fuera agua. Pero lo que más me indignó fue descubrir que habían vendido la empresa familiar a una corporación multinacional. Lombardi Textiles, la empresa que había sido mi vida durante 4 décadas, había sido vendida por $40 millones a una compañía china que iba a cerrar las fábricas argentinas y trasladar toda la producción al exterior. 300 empleados que habían trabajado conmigo durante años, que habían sido como una segunda familia para mí, iban a quedar en la calle. Familias enteras que dependían de la empresa iban a perder su único ingreso. Todo porque mis hijos habían preferido cobrar $40 millones cash en lugar de mantener funcionando una empresa que daba trabajo y generaba riqueza genuina. Esa noche, en la soledad de mi habitación de hotel, tomé la decisión más importante de mi vida. Mis hijos habían demostrado quiénes eran realmente cuando creyeron que yo había muerto. Habían mostrado su codicia, su falta de valores, su desprecio por el trabajo honesto y por la gente que dependía de nosotros. No merecían la fortuna que habían heredado porque no habían entendido nunca el sacrificio que había representado construirla. Habían visto solo el resultado, no el proceso. Habían visto solo el dinero, no los valores que había detrás. Decidí que era hora de darles la lección más dura de sus vidas, una lección que los iba a obligar a enfrentar las consecuencias de sus actos, que los iba a poner frente a espejo para que vieran quiénes eran realmente. Contraté al mejor abogado de Buenos Aires, el doctor Raúl Fernández, un hombre con 40 años de experiencia en derecho sucesorio y empresarial. Cuando le conté mi historia, no podía creer lo que estaba escuchando. Don Patricio, me dijo, en 40 años de carrera nunca vi nada igual. Sus hijos cometieron varios delitos graves: presentar documentos falsos para conseguir una declaración de muerte, apropiarse fraudulentamente de bienes que no les correspondían, vender propiedades sin autorización legal. Pueden ir presos por varios años. No quiero que vayan presos, doctor, le respondí. Quiero algo peor que eso. Quiero que aprendan lo que significa perder todo lo que uno ama, como ellos me hicieron creer a mí que había perdido a mi familia. El doctor Fernández me explicó que legalmente yo podía revocar todos los actos realizados durante mi ausencia, recuperar todos mis bienes
y además demandar a mis hijos por daños y perjuicios. Pueden quedar en la ruina absoluta, me dijo. Van a tener que devolver hasta el último peso que gastaron, más intereses y multas. Pero yo tenía un plan más elaborado que simplemente recuperar mis bienes. Quería que mis hijos entendieran lo que habían perdido realmente cuando decidieron celebrar mi muerte en lugar de llorarla. Primero, contraté una empresa de seguridad privada para que investigara todos los movimientos financieros de mis hijos durante los últimos 6 meses. Quería tener documentado cada peso que habían gastado, cada inversión que habían hecho, cada lujo que se habían permitido con mi dinero. Segundo, contraté a los mejores contadores de la ciudad para que hicieran una auditoría completa de todo lo que había sido mi patrimonio. Quería saber exactamente cuánto valía todo lo que habían heredado y cuánto quedaba después de sus gastos. Tercero, empecé a contactar discretamente a todos los empleados de la empresa que había sido vendida. Quería ofrecerles trabajo en una nueva empresa que iba a crear para competir directamente contra la corporación china que había comprado Lombardi Textiles. El plan era simple, pero devastador. Iba a recuperar legalmente todo mi patrimonio. Iba a obligar a mis hijos a devolver cada peso que habían gastado. Y además, iba a demostrarles que sin mi dinero, sin mi experiencia, sin mi red de contactos, ellos no eran nadie en el mundo de los negocios. Pero antes de ejecutar el plan, decidí que merecían saber la verdad. Merecían saber que su padre estaba vivo, que los había estado observando, que conocía cada una de sus traiciones. Organicé una reunión familiar en el restaurante más exclusivo de Buenos Aires. Les mandé invitaciones firmadas por la sucesión Patricio Lombardi, citándolos para resolver asuntos pendientes de la herencia. Como todavía creían que yo estaba muerto, pensaron que era algún tema legal menor que había quedado sin resolver. Llegaron los 3 juntos, elegantemente vestidos, hablando de sus nuevos proyectos, de sus nuevas inversiones, de lo bien que les estaba yendo la vida desde que habían heredado mi fortuna. Los vi entrar al restaurante desde una mesa del fondo, donde estaba esperándolos con una botella del champán más caro de la carta. Cuando se sentaron en la mesa que había reservado para ellos, yo me levanté de mi mesa y caminé lentamente hacia donde estaban. Rodrigo me vio primero y se puso blanco como un papel. Esperanza se desmayó directamente, cayó redonda al suelo. Joaquín se levantó de la silla gritando como si hubiera visto un fantasma. «Buenas noches, hijos», les dije con la voz más calma que pude. ¿Me extrañaron? La escena que siguió fue digna de una película. Rodrigo tartamudeaba tratando de explicar algo que no tenía explicación. Esperanza lloraba histéricamente, diciendo que habían creído que yo había muerto. Joaquín repetía una y otra vez que habían hecho todo lo posible por buscarme. «Siéntense», les dije. «Tenemos mucho de qué hablar». Cuando lograron calmarse un poco, les conté toda la verdad. Les expliqué sobre la operación en Suiza, sobre el protocolo de secreto médico, sobre mi recuperación exitosa. Les dije que había vuelto a Buenos Aires esperando encontrar a una familia que me hubiera extrañado y que en lugar de eso me había encontrado con mi propia casa vendida y mi empresa liquidada. «Papá», me dijo Rodrigo, «vos no entendés la situación desesperante en la que nos pusiste. 6 meses sin noticias tuyas, sin saber si estabas vivo o muerto, sin poder manejar la empresa, sin poder pagar las deudas». «¿Qué deudas?», le pregunté. La empresa estaba saneada financieramente. No había ninguna deuda urgente que pagar. Había gastos operativos, sueldos que pagar, proveedores que presionaban. Siguió mintiendo Rodrigo. «Hijo», le dije, «durante 6 meses ustedes manejaron la empresa y las finanzas familiares sin ningún problema. El único gasto urgente que tuvieron fue comprarse mansiones, yates y autos de lujo». Esperanza trató de justificarse. «Papá, nosotros creíamos genuinamente que habías muerto. Hicimos el duelo, te lloramos, sufrimos tu pérdida. No podíamos quedarnos paralizados para siempre». «¿Me lloraron?», le pregunté. «¿Sufrieron mi pérdida? Porque tengo grabaciones de ustedes brindando con champán la noche de mi funeral, celebrando lo mucho que habían heredado». Se quedaron mudos. No tenían respuesta para eso porque sabían que era cierto. Joaquín intentó la estrategia de la culpa. «Papá, si vos hubieras dejado instrucciones más claras,
Si nos hubieras dicho exactamente dónde ibas y qué te iban a hacer, nunca habríamos asumido que estabas muerto. Joaquín, le respondí, yo les dejé una carta explicándoles que iba a estar incomunicado durante 6 meses por un tratamiento médico delicado. Les dije que solo si no tenían noticias mías en 8 meses podían asumir lo peor. Ustedes me declararon muerto a los 2 meses. Es que... Empezó a decir, pero lo interrumpí. Es que ustedes estaban ansiosos por heredar, le dije. Es que llevaban años esperando que yo me muriera para poder apoderarse de todo lo que había construido. Mi enfermedad y mi viaje les dieron la excusa perfecta para acelerar los trámites. Durante 2 horas estuvimos en ese restaurante, discutiendo, gritando, llorando. Ellos tratando de justificar lo injustificable, yo confrontándolos con cada una de sus traiciones. Les mostré fotos de sus compras compulsivas, de sus viajes de lujo, de sus nuevas propiedades. Les leí transcripciones de conversaciones que habían tenido con amigos donde se burlaban de lo tacaño que había sido yo en vida y de lo generosos que iban a ser ellos con la herencia. Ustedes no me extrañaron ni un solo día, les dije. Ustedes celebraron mi muerte porque significaba dinero fácil, libertad para gastar sin que nadie los controlara, independencia para tomar decisiones sin consultar al viejo anticuado. Al final de la conversación, les anuncié mis decisiones. Primero, les dije, voy a recuperar legalmente todos los bienes que vendieron o transfirieron durante mi ausencia. La casa, la empresa, las cuentas bancarias, las inversiones, todo vuelve a mi nombre. Pero papá, empezó a decir Esperanza. Segundo, continué, ustedes van a tener que devolver cada peso que gastaron de la herencia que no les correspondía, con intereses y multas. Si vendieron algo, lo van a tener que recomprar. Si se gastaron algo, lo van a tener que devolver. Eso es imposible, dijo Rodrigo. Ya no tenemos esa plata. La invertimos, la gastamos, está en propiedades que no podemos liquidar rápidamente. Ese es su problema, le respondí. Ustedes decidieron gastarse el dinero de un muerto. Ahora van a tener que explicarle a ese muerto dónde está su dinero. Tercero, seguí, van a renunciar a todos los cargos directivos que tenían en mis empresas. No pueden trabajar para alguien en quien celebraron su muerte. ¿Y de qué vamos a vivir?, preguntó Joaquín. De lo mismo que vive todo el mundo, le respondí. De trabajar, de conseguir empleo en algún lugar donde los contraten por sus méritos, no por ser mis hijos. Papá, me dijo Esperanza, nosotros cometimos errores, pero somos tu familia. No podés destruirnos así. Yo no los voy a destruir, le respondí. Ustedes se destruyeron solos cuando eligieron ser codiciosos en lugar de ser leales. Cuando eligieron el dinero en lugar de la familia. Cuando eligieron celebrar mi muerte en lugar de llorarla. Me levanté de la mesa y antes de irme les dije, tienen 1 semana para empezar a devolver lo que robaron. Si no, nos vemos en los tribunales. Esa fue la última vez que hablé con mis 3 hijos. Han pasado 2 semanas desde esa confrontación en el restaurante y ninguno de ellos ha tratado de contactarme para pedir perdón, para explicar sus actos, para tratar de reconstruir la relación familiar. Lo único que han hecho es contratar abogados para tratar de evitar las consecuencias legales de sus actos, pero ya es demasiado tarde. Los documentos falsos que presentaron para conseguir mi declaración de muerte, las transferencias fraudulentas que hicieron de mis propiedades, la venta ilegal de la empresa, todo está documentado y es indefendible legalmente. En 1 mes van a tener que devolver todo, la mansión de Nordelta, el yate, los autos de lujo, el dinero de los viajes, las inversiones en restaurantes y departamentos. Van a quedar en la ruina absoluta, endeudados hasta el cuello, sin trabajo y sin familia. ¿Me duele? Por supuesto que me duele. Son mis hijos, los crié con amor. Trabajé durante décadas para asegurar su futuro, pero también me duele haber descubierto que durante años fingieron quererme cuando en realidad solo querían mi dinero. Con los empleados de la empresa vendida, estoy armando una nueva compañía textil. Va a competir directamente contra la corporación china. Les voy a dar trabajo a todos los que quedaron desempleados y les voy a demostrar a mis exhijos que una empresa se construye con trabajo y honestidad, no comprando empresas ajenas con dinero heredado. Mi nueva empresa se va a llamar
Phoenix Textiles. Como el ave fénix que renace de sus cenizas, yo renací de mi muerte fingida para reconstruir todo lo que mis hijos destruyeron por codicia. Fue cruel lo que les hice. ¿Debería haberlos perdonado y seguir adelante como si nada hubiera pasado? A veces me lo pregunto en las noches de insomnio, pero después recuerdo sus risas la noche de mi funeral, sus brindis celebrando mi muerte, sus planes para gastarse mi dinero, y sé que tomé la decisión correcta. Ellos eligieron tratarme como a un muerto cuando creyeron que lo estaba. Ahora yo los trato como a los extraños que siempre fueron cuando creyeron que era su padre. La familia verdadera es la que te llora cuando te mueres, no la que celebra tu muerte. La familia verdadera es la que honra tu memoria preservando lo que construiste, no la que liquida tu legado para gastárselo en lujos. Yo pensé que tenía 3 hijos que me amaban. Resulta que tenía 3 extraños que estaban esperando que me muriera para heredar mi dinero. Ahora que lo sé, puedo vivir tranquilo el resto de mi vida, rodeado de gente que me quiere por quien soy, no por lo que tengo. Y ustedes que me escucharon hasta acá, contame desde qué ciudad me están escuchando y decime, ¿hice bien en castigar a mis hijos por celebrar mi muerte? ¿O debería haberlos perdonado por ser familia? Porque al final, la sangre puede ser más espesa que el agua, pero el dinero a veces es más fuerte que la sangre. La diferencia entre un padre y un cajero automático es que el padre espera amor a cambio de lo que da. Mis hijos me confundieron con un cajero automático durante demasiados años. Era hora de que aprendieran la diferencia. Pero la historia no terminó con esa confrontación en el restaurante. Lo que pasó después me demostró que había subestimado la capacidad de maldad de mis propios hijos y me obligó a tomar decisiones aún más drásticas de las que había planeado originalmente. 3 días después de nuestro encuentro en el restaurante, recibí una llamada del doctor Fernández, mi abogado, que me citó urgente en su oficina. Cuando llegué, tenía una expresión preocupada que no me gustó nada. «Don Patricio», me dijo, «sus hijos acaban de presentar una demanda contra usted en el juzgado civil. Están alegando que usted está sufriendo un deterioro mental severo causado por la operación en Suiza y que no está en condiciones de manejar sus asuntos financieros». Me quedé paralizado. «¿Cómo pueden alegar eso?», le pregunté. «Yo estoy perfectamente sano mentalmente». «Han presentado declaraciones juradas de 3 psiquiatras que dicen que usted muestra signos de paranoia, delirios de persecución y comportamiento errático», me explicó el doctor Fernández. «¿Qué psiquiatras?», le pregunté. «Psiquiatras que evidentemente han pagado para que digan lo que ellos necesitan que digan», me respondió. «Ninguno de estos profesionales lo ha examinado personalmente. Basaron sus diagnósticos en entrevistas que supuestamente tuvieron con sus hijos. La estrategia era diabólica pero inteligente. Si lograban demostrar que yo estaba mentalmente incapacitado, podían anular todas las acciones legales que había iniciado contra ellos. Más aún, podían solicitar que se les otorgara la curatela de mis bienes, convirtiéndose legalmente en los administradores de mi fortuna. «¿Cuáles son mis opciones?», le pregunté al abogado. «Vamos a tener que someter a usted a una batería de exámenes psiquiátricos con médicos independientes para demostrar que está perfectamente sano», me respondió. «Pero mientras tanto, el juez puede ordenar medidas cautelares que congelen todos sus activos». Esa misma tarde me enteré de que mis hijos habían ido aún más lejos. Habían contratado una empresa de investigación privada para seguirme, grabarme, fotografiarme, tratando de conseguir evidencias de que yo estaba comportándome de manera extraña. Pero lo peor de todo fue descubrir que habían involucrado a mis nietos en su estrategia de difamación. Los 4 nietos que tengo, hijos de Rodrigo y Esperanza, habían sido entrenados para decir que el abuelo había vuelto muy cambiado de su viaje, que decía cosas raras, que se comportaba de manera agresiva y paranoica. Cuando me enteré de eso, decidí que ya no había vuelta atrás. Mis hijos no solo habían demostrado ser codiciosos y desleales, también habían demostrado ser capaces de usar a sus propios hijos para destruir a su abuelo. Había llegado el momento de la guerra total. Contraté a la empresa de seguridad más prestigiosa del país para que investigara exhaustivamente las finanzas de mis 3 hijos durante los últimos 6 meses.
Lo que descubrieron fue aún peor de lo que había imaginado. Rodrigo no solo había gastado su parte de la herencia en lujos personales, también había usado el dinero para financiar una red de negocios turbios que incluía evasión fiscal, contrabando de mercadería china y sobornos a funcionarios públicos para conseguir licitaciones del Estado. La mansión de Nordelta que había comprado estaba registrada a nombre de una empresa offshore radicada en Panamá. El yate tenía bandera paraguaya para evadir impuestos argentinos. Los autos de lujo habían sido importados ilegalmente como equipaje personal para evitar pagar aranceles. Esperanza había creado una fundación benéfica falsa que supuestamente ayudaba a niños carenciados, pero que en realidad era una pantalla para blanquear dinero sucio. Había recibido donaciones millonarias de empresarios que después recibían contratos estatales, y había usado ese dinero para financiar su estilo de vida de jet set internacional. Los viajes por Europa no habían sido solo vacaciones familiares. Había estado estableciendo cuentas bancarias en Suiza, comprando propiedades en España a nombre de testaferros y moviendo dinero a paraísos fiscales para evitar pagar impuestos en Argentina. Joaquín había invertido el dinero de la herencia en un esquema Ponzi que prometía rendimientos imposibles a inversores ingenuos. Su restaurante de Puerto Madero era en realidad un centro de lavado de dinero donde se blanqueaba dinero proveniente del narcotráfico. Las universidades estadounidenses donde supuestamente había mandado a estudiar a sus hijos no existían. Los diplomas que había mostrado eran falsos, comprados en una empresa que se dedicaba a crear títulos universitarios truchos para personas que querían aparentar una educación que no tenían. En total, durante los 6 meses que creyeron que yo estaba muerto, mis 3 hijos habían cometido delitos por un valor superior a los $50 millones. No solo habían robado mi herencia, sino que la habían usado para financiar una red criminal que abarcaba evasión fiscal, lavado de dinero, estafa, contrabando y corrupción. Cuando le entregué toda esta información al doctor Fernández, su reacción fue inmediata. Don Patricio, esto va mucho más allá de un problema familiar. Sus hijos son delincuentes profesionales que han usado su muerte simulada para crear una organización criminal. Tenemos que entregar toda esta información a la justicia federal inmediatamente. ¿Qué significa eso?, le pregunté. Significa que van a ir presos por muchos años, me respondió. Los delitos que cometieron tienen penas que van de 10 a 20 años de cárcel, y como usaron dinero proveniente de una herencia fraudulenta, van a tener que devolver hasta el último peso, más multas que pueden llegar a triplicar el monto original. Esa noche no pude dormir. Una cosa era castigar a mis hijos por su codicia y deslealtad familiar. Otra cosa muy diferente era entregárselos a la justicia federal, sabiendo que iban a pasar décadas en la cárcel. Pero al día siguiente, recibí una visita que cambió completamente mi perspectiva sobre la situación. Era el comisario Ángel Ruiz, jefe de la División de Delitos Económicos de la Policía Federal, acompañado por un fiscal federal. «Señor Lombardi», me dijo el comisario, «hace 6 meses que estamos investigando una red de lavado de dinero que involucra a empresarios, políticos y jueces corruptos. Sus hijos aparecen como figuras centrales de esa organización criminal». «¿Qué quiere decir?», le pregunté. «Quiere decir que la plata que sus hijos heredaron cuando creyeron que usted había muerto fue usada para financiar operaciones criminales que afectaron a cientos de familias argentinas», me explicó el fiscal. Me mostraron fotografías, grabaciones, documentos que demostraban que durante los últimos 6 meses, Rodrigo, Esperanza y Joaquín habían estado en el centro de una organización que había estafado a pequeños ahorristas, había evadido millones de dólares en impuestos y había sobornado funcionarios públicos para conseguir contratos multimillonarios. «Las víctimas de sus hijos», me dijo el fiscal, «son jubilados que perdieron los ahorros de toda su vida en las inversiones fraudulentas de Joaquín, trabajadores que fueron despedidos de empresas que quebraron porque Rodrigo les ganó licitaciones con sobornos, madres de familia que donaron dinero a la fundación falsa de Esperanza, creyendo que estaban ayudando a niños pobres. En ese momento entendí que mis hijos no solo me habían traicionado a mí, habían traicionado a toda la sociedad.
Habían usado el dinero que heredaron de un empresario honesto para financiar actividades que dañaron a cientos de personas inocentes. ¿Qué necesitan de mí?, les pregunté. Necesitamos su testimonio sobre cómo se apropiaron fraudulentamente de su herencia, me respondió el comisario. Y necesitamos que nos ayude a reconstruir el flujo de dinero desde que declararon su muerte hasta que armaron la red criminal. Pero además, agregó el fiscal, queremos ofrecerle la posibilidad de recuperar todos los bienes que fueron sustraídos ilegalmente y usarlos para compensar a las víctimas de los delitos de sus hijos. Era una propuesta que me partía el alma, pero que sabía que era la correcta. En lugar de recuperar mi fortuna para mí, podía usarla para reparar el daño que mis hijos habían causado a gente inocente. ¿Cuántas víctimas hay?, pregunté. Según nuestras investigaciones, más de 300 familias fueron damnificadas directamente por las actividades de sus hijos, me respondió el fiscal. Jubilados que perdieron sus ahorros, trabajadores que quedaron desempleados, pequeños empresarios que quebraron por la competencia desleal. Esa cifra me destrozó. 300 familias habían sido dañadas por dinero que originalmente había sido mío. Dinero que yo había ganado trabajando honestamente durante 40 años. Mis hijos habían convertido el fruto de una vida de trabajo digno en la herramienta para arruinar la vida de cientos de personas. Acepto colaborar, les dije, pero con una condición. Quiero conocer personalmente a las víctimas de mis hijos. Quiero pedirles perdón en nombre de mi familia. Quiero asegurarme de que cada peso que recuperen sea devuelto íntegramente a quien corresponde. Durante las siguientes 2 semanas, colaboré exhaustivamente con la investigación federal. Les entregué todos los documentos que tenía sobre el patrimonio familiar. Les expliqué cómo había construido mi fortuna durante 4 décadas. Les detalló cada transferencia bancaria que había realizado antes de viajar a Suiza. Pero lo que más me impactó fue conocer a las víctimas de mis hijos. El fiscal organizó varias reuniones donde pude escuchar testimonios que me partieron el alma. Estaba don Carlos, un jubilado de 70 años que había invertido los 200,000 pesos de su indemnización por despido en el esquema Ponzi de Joaquín. Señor Lombardi, me dijo con lágrimas en los ojos, yo trabajé 40 años como tornero mecánico para juntar esa plata. Era todo lo que tenía para mantener a mi señora, que está enferma de cáncer. Estaba Marta, una madre soltera que había donado 50,000 pesos a la Fundación Falsa de Esperanza, creyendo que estaba ayudando a construir un comedor infantil. Eran los ahorros para la operación de mi hijo, me contó. El nene tiene una malformación en el corazón y necesita una cirugía urgente que cuesta 300,000 pesos. Estaba Roberto, un pequeño empresario textil que había quebrado porque Rodrigo le había ganado una licitación millonaria del gobierno, sobornando a los funcionarios encargados de la adjudicación. Tenía 20 empleados, me dijo, 20 familias que dependían de mi fábrica. Todas quedaron en la calle cuando tuve que cerrar. Una por una, las víctimas me contaron cómo mis hijos habían arruinado sus vidas. Cada testimonio era una puñalada al corazón. Cada historia era una demostración de hasta dónde habían llegado Rodrigo, Esperanza y Joaquín en su carrera criminal. Pero lo que más me dolió fue darme cuenta de que muchas de estas personas me conocían por mi reputación como empresario honesto. Señor Lombardi, me dijo una señora mayor, cuando vi el apellido Lombardi en la fundación de su hija, pensé que era una garantía de honestidad. Su familia siempre tuvo fama de gente trabajadora y decente. Mi apellido, la reputación que había construido durante 40 años de trabajo honesto, había sido usado por mis propios hijos para ganar la confianza de sus víctimas. La gente había confiado en ellos porque creían que llevaban los valores de la familia Lombardi. Durante esas reuniones, tomé una decisión que cambió para siempre mi relación con el dinero y con la familia. Decidí donar toda mi fortuna personal para crear un fondo de compensación para las víctimas de mis hijos. Doctor Fernández, le dije a mi abogado después de la última reunión con las víctimas, quiero liquidar todos mis activos personales y crear una fundación que se dedique exclusivamente a reparar el daño causado por Rodrigo, Esperanza y Joaquín. Don Patricio, me respondió el abogado, eso significaría quedarse sin nada. Su casa, sus ahorros, sus inversiones,
Todo iría a parar a esa fundación. Exactamente, le dije. Quiero que cada peso que mis hijos robaron sea devuelto, aunque eso signifique que yo tenga que empezar de cero a los 60 años. La noticia de mi decisión llegó rápidamente a los medios de comunicación. Los diarios titularon: «Empresario dona toda su fortuna para reparar los delitos de sus hijos». Las revistas hablaron de la redención de la familia Lombardi. Los programas de televisión me invitaron para contar mi historia, pero para mí lo importante no era la repercusión mediática. Lo importante era poder mirar a las víctimas a los ojos y decirles que iban a recuperar hasta el último peso que mis hijos les habían robado. La creación de la Fundación Reparación Lombardi fue el proyecto más importante de mi vida después de construir mi empresa textil. Contraté a los mejores contadores, abogados y auditores del país para asegurarme de que cada peso fuera administrado con total transparencia. En el primer año de funcionamiento, la fundación devolvió más de 40 millones de pesos a 200 víctimas de las estafas de mis hijos. Don Carlos pudo pagar la operación de su esposa. Marta consiguió el dinero para la cirugía de su hijo. Roberto pudo reabrir su fábrica y darle trabajo nuevamente a sus 20 empleados. Pero el proceso legal contra mis hijos siguió su curso inexorable. Después de 6 meses de investigación, la Justicia Federal presentó acusaciones formales contra Rodrigo, Esperanza y Joaquín por asociación ilícita, lavado de dinero, evasión fiscal, estafa reiterada, cohecho y administración fraudulenta. El día del juicio oral fue uno de los más dolorosos de mi vida. Ver a mis 3 hijos sentados en el banquillo de los acusados, esposados, vestidos con el uniforme carcelario, rodeados de guardiacárceles, fue una imagen que nunca voy a poder borrar de mi memoria. Rodrigo había perdido 20 kilos durante los meses de prisión preventiva. Se veía demacrado, envejecido, derrotado. Esperanza lloraba constantemente. Se había cortado el pelo al ras. Había perdido toda la elegancia que la había caracterizado cuando era libre. Joaquín parecía haber entrado en una depresión profunda. No hablaba, no miraba a nadie, permanecía en silencio con la vista clavada en el suelo. Durante el juicio, el fiscal presentó evidencias abrumadoras contra ellos. Grabaciones telefónicas donde se escuchaba a Rodrigo negociando sobornos con funcionarios públicos. Documentos bancarios que mostraban las transferencias de dinero sucio a las cuentas de Esperanza. Testimonios de víctimas que habían sido estafadas por los esquemas de Joaquín. Pero lo que más me impactó fue mi propio testimonio. Cuando el juez me pidió que relatara cómo había descubierto la traición de mis hijos, no pude evitar quebrarme emocionalmente. «Señor juez», les dije con la voz entrecortada, «yo trabajé 40 años, 18 horas por día, 7 días a la semana, para construir una empresa que diera trabajo digno a cientos de familias argentinas. Sacrifiqué mi juventud, mi salud, mis placeres personales, para poder darles a mis hijos una vida mejor que la que yo había tenido. Nunca imaginé», seguí diciendo, «que ellos iban a usar el dinero que heredaran de mí para arruinar la vida de gente inocente. Nunca pensé que iban a manchar el apellido familiar convirtiéndose en delincuentes profesionales. Lo que más me duele», terminé diciendo, «no es haber perdido mi fortuna, es haber perdido la fe en mis propios hijos. Es haber descubierto que durante años fingieron quererme cuando en realidad solo estaban esperando que me muriera para poder robar mi dinero». Cuando terminé mi testimonio, el silencio en la sala del tribunal era total. Algunos miembros del jurado tenían lágrimas en los ojos. El propio juez parecía emocionado. La defensa de mis hijos trató de argumentar que habían sido víctimas de malos asesores que los habían llevado por el camino equivocado, que eran personas esencialmente buenas, que habían cometido errores por inexperiencia en el manejo de grandes sumas de dinero. Pero las pruebas eran abrumadoras. Los delitos habían sido planificados meticulosamente, ejecutados con precisión profesional y ocultados mediante sofisticados sistemas de lavado de activos que requerían conocimientos especializados. El veredicto llegó después de 3 días de deliberación del jurado. Rodrigo fue condenado a 18 años de prisión. Esperanza recibió una condena de 15 años.
Joaquín fue sentenciado a 20 años de cárcel por ser considerado el cabecilla de la organización criminal. Además de las penas de prisión, fueron condenados a pagar una multa equivalente al triple del dinero que habían robado. Como no tenían bienes suficientes para pagar esa multa, iban a tener que trabajar en la cárcel durante décadas para saldar su deuda con la sociedad. El día que se dictó la sentencia, mis hijos me miraron desde el banquillo de los acusados con una mezcla de odio y desesperación que nunca voy a olvidar. Era la mirada de personas que sabían que habían destruido sus propias vidas por codicia, pero que no eran capaces de asumir la responsabilidad por sus actos. Esperanza me gritó: «Esto es culpa tuya, papá. Si nos hubieras dado más plata en vida, nunca habríamos tenido que hacer esto». Rodrigo agregó: «Sos un hipócrita. Te hiciste el empresario honesto toda tu vida, pero nos educaste para ser ambiciosos». Joaquín simplemente me miró con desprecio y me dijo: «Espero que te sientas orgulloso de haber mandado a tus propios hijos a la cárcel». Sus palabras me dolieron, pero también me confirmaron que había tomado la decisión correcta. Hasta el último momento, mis hijos se negaban a aceptar que habían elegido voluntariamente el camino del delito. Hasta el último momento, trataban de culpar a otros por las consecuencias de sus propias acciones. Después del juicio, me quedé completamente solo. Sin casa, la había donado a la fundación; sin empresa, había sido vendida legalmente; sin ahorros, todo había ido al fondo de reparación; sin familia, mis hijos estaban presos y mis nietos habían sido alejados de mí por sus madres. Pero por primera vez en años, me sentía en paz conmigo mismo. Había hecho lo correcto, había elegido la justicia por encima de los lazos familiares, había antepuesto el bienestar de las víctimas inocentes al de mis propios hijos criminales. Alquilé un departamento pequeño en el mismo barrio de San Telmo donde había crecido, un monoambiente de 30 metros cuadrados, con los muebles justos, sin lujos ni comodidades. Era como volver a empezar, como si tuviera 18 años otra vez y estuviera comenzando mi vida desde cero. Pero esta vez era diferente. Esta vez tenía 60 años, una experiencia inmensa en negocios y una reputación de honestidad que se había fortalecido después de todo el escándalo mediático. Empresarios de todo el país empezaron a contactarme para ofrecerme trabajos. «Señor Lombardi», me decían, «necesitamos gente como usted en nuestras empresas. Gente que anteponga los valores a las ganancias, que tenga principios inquebrantables». Decidí no trabajar para nadie más. A los 60 años, quería ser mi propio jefe otra vez, pero esta vez no iba a construir una empresa para dejarla en herencia a hijos codiciosos. Esta vez iba a construir algo que trascendiera mi propia familia. Con los pocos ahorros que me había guardado para la emergencia, abrí un pequeño taller textil en una galería de Barracas. 5 máquinas usadas, 2 empleados, y la determinación de demostrar que se podía empezar de cero a cualquier edad. El primer año fue durísimo. Trabajaba 18 horas por día como cuando tenía 20 años, pero con un cuerpo de 60 años que se resentía por el esfuerzo. Dormía 4 horas por noche, comía un sándwich al mediodía y dedicaba cada peso que ganaba a reinvertir en el taller. Pero había algo diferente esta vez. Los empleados que contraté no trabajaban solo por el sueldo. Trabajaban porque creían en un proyecto, porque querían ser parte de una empresa que había nacido de la honestidad y el sacrificio personal de su dueño. María, una costurera de 50 años que había quedado desempleada cuando cerraron una fábrica, me dijo: «Don Patricio, nunca trabajé para alguien que haya sacrificado tanto por hacer lo correcto. Es un honor trabajar para usted». Luis, un cortador de telas de 40 años, agregó: «Señor Lombardi, lo que usted hizo con sus hijos le devolvió la dignidad al trabajo honesto. Acá sabemos que cada peso que ganamos viene del esfuerzo, no del robo». Al segundo año ya tenía 15 empleados y contratos con tiendas importantes de la capital. Al tercer año había abierto una segunda sede en Córdoba. Al cuarto año exportaba ropa a Chile y Uruguay. Nueva Esperanza Textiles se había convertido en la empresa de más rápido crecimiento del sector, pero con una diferencia fundamental respecto a mi empresa anterior. Esta vez,
Las ganancias se repartían equitativamente entre todos los empleados. Esta vez, nadie trabajaba solo por un sueldo, sino como socio de un proyecto colectivo. Hace 6 meses recibí una carta desde la cárcel. Era de Esperanza, mi hija, que después de 3 años de silencio había decidido escribirme desde prisión. «Papá», decía la carta, «sé que no tengo derecho a pedirte perdón después de todo lo que hice. Sé que no merezco tu comprensión ni tu cariñía, pero quiero que sepas que estos 3 años en la cárcel me enseñaron cosas que nunca entendí cuando era libre. Entendí», seguía la carta, «que vos no trabajabas tanto por dinero, sino por dignidad. Entendí que la plata que heredamos no era solo dinero, sino el fruto del sacrificio de toda tu vida. Entendí que cuando festejamos tu muerte, no estábamos festejando nuestra libertad financiera, estábamos festejando la muerte de los valores que vos nos habías tratado de enseñar. No te pido que me perdones», terminaba diciendo. «Te pido que sepas que por fin entendí quién eras realmente y que me arrepiento no de haber ido presa, sino de haber tardado tanto en darme cuenta de que tenía al mejor padre del mundo». Esa carta me hizo llorar durante horas, pero también me hizo entender que tal vez, después de todo este dolor, algo bueno había salido de esta tragedia familiar. Tal vez mis hijos necesitaban tocar fondo para poder empezar a crecer como personas. Rodrigo y Joaquín también me escribieron después. Sus cartas eran similares: reconocimiento de sus errores, comprensión tardía de mis valores, arrepentimiento sincero por el daño que habían causado. «Papá», me escribió Rodrigo, «recién ahora entiendo que cuando me decías que el trabajo honesto era lo más importante, no me estabas limitando, me estabas liberando, me estabas enseñando a encontrar satisfacción en el esfuerzo propio, no en el dinero fácil». «Joaquín», me escribió mi hijo menor, «perdí 20 años de mi vida por querer ganar dinero sin trabajar. Pero en estos 3 años en la cárcel, aprendí que la verdadera riqueza es poder dormirse tranquilo sabiendo que no le hiciste daño a nadie». Sus cartas me conmovieron, pero no cambiaron mi decisión de mantenerme alejado de ellos hasta que cumplan sus condenas completas. El perdón es posible, pero las consecuencias de los actos no se borran con palabras bonitas. Los invitados a visitarme en la cárcel, pero les respondí que primero tenían que demostrar con hechos que habían cambiado realmente. «Cuando salgan de prisión», les escribí, «si realmente se han convertido en personas diferentes, podremos intentar reconstruir una relación familiar, pero basada en valores, no en dinero. Mientras tanto, yo seguí adelante con mi nueva vida. Nueva Esperanza Textiles se había convertido en una cooperativa donde todos los empleados eran socios. Habíamos creado un fondo de educación para los hijos de los trabajadores, un sistema de salud integral para todas las familias y un programa de retiro digno para los empleados mayores. La empresa tenía ahora 200 empleados en 3 provincias argentinas y exportaba a 8 países latinoamericanos. Pero lo más importante no eran los números, sino la cultura empresarial que habíamos creado. «Don Patricio», me dijo hace poco Carlos, el contador de la empresa, «nunca vi una empresa donde los empleados trabajen con tanta pasión. Acá la gente no viene a cumplir horario, viene a construir algo juntos». Eso es exactamente lo que yo quería conseguir. Una empresa que fuera más que una máquina de generar dinero, que fuera una comunidad de personas trabajando por un objetivo común. El año que viene cumplo 65 años, la edad de jubilación normal, pero no tengo planos de retirarme. Tengo más energía y más ganas de trabajar que nunca, porque ahora sé que estoy construyendo algo que va a trascender mi propia vida. Cuando me muera, Nueva Esperanza Textiles no va a pasar a manos de herederos codiciosos. Va a seguir siendo una cooperativa gestionada por sus propios empleados, una empresa que va a mantener vivos los valores del trabajo honesto y la solidaridad social. Y si mis hijos, cuando salgan de la cárcel, demuestran que realmente han cambiado, podrán postularse como cualquier otro candidato para trabajar en la empresa, no como herederos privilegiados, sino como trabajadores que tienen que ganarse su lugar con esfuerzo y honestidad. La historia de mi familia se convirtió en un caso de estudio en escuelas de negocios de todo el país.
Profesores universitarios la usan para enseñar sobre ética empresarial, responsabilidad social y las consecuencias de anteponer el dinero a los valores familiares. Pero para mí no es un caso de estudio. Es la historia de cómo perdí 3 hijos por dinero, pero gané la tranquilidad de saber que hice lo correcto. Es la historia de cómo destruí una familia por defender a la sociedad, pero construí una nueva familia empresarial basada en valores sólidos. ¿Valió la pena sacrificar a mis hijos por hacer justicia? Es una pregunta que me hago todas las noches antes de dormir. Y todas las noches llego a la misma conclusión. Mis hijos eligieron el camino que los llevó a la cárcel. Yo solo me negué a ser cómplice de sus delitos. La familia verdadera es la que te acompaña en los valores, no la que te traiciona por dinero. La familia verdadera es la que llora tu muerte, no la que la celebra. La familia verdadera es la que honra tu legado trabajando honestamente, no la que lo destruye robando. Yo pensé que tenía 3 hijos que iban a continuar con mis valores. Resulta que tenía 3 desconocidos que estaban esperando mi muerte para robar mi dinero. Ahora que lo sé, puedo construir un nuevo legado, rodeado de gente que comparte mis principios. Contame desde qué ciudad me están escuchando y decime, ¿hice bien en entregar a mis propios hijos a la justicia? ¿O debería haber tapado sus delitos para proteger el apellido familiar? Porque al final, a veces hay que elegir entre ser un buen padre o ser un buen ciudadano. Y yo elegí ser un buen ciudadano, aunque eso significara dejar de ser padre. La diferencia entre construir un patrimonio y robar una herencia es que el patrimonio se construye con trabajo y el robo se paga con cárcel. Mis hijos confundieron una herencia con un derecho adquirido. Era hora de que aprendieran que en este mundo todo se paga.